Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Artículo 18, un programa especial en vivo. Hace un año, muy pocas personas podían pronunciar su nombre. Hoy ya tiene casi un año en la vicepresidencia de la República. Es el tercer vicepresidente de Lenín Moreno. Los dos anteriores están enjuiciados. El primero destituido por la Asamblea y preso por corrupción en el caso Odebrecht. La segunda renunció ante la presión de acusaciones de haber recibido aportaciones económicas durante su gestión como asambleísta. En todo caso, a Otto Sonnenholzner, joven economista de 36 años, le ha tocado vivir una experiencia que no se la esperaba, especialmente cuando se dieron los sucesos de octubre. Por esta parte, por este tema vamos a empezar. Más adelante tendremos tiempo para que nos cuente lo que ha hecho durante este año en la vicepresidencia de la República y cuál es su futuro. Como siempre, anuncio antes de mis entrevistas con mandatarios, quienes estén esperando que esto sea una confrontación entre este periodista y el vicepresidente, eso no va a suceder. Pero quienes piensen que esto será un monólogo del vicepresidente, también se equivocan. Mi misión es obtener la mayor cantidad de información posible para que ustedes, los televidentes, hagan su propio análisis y tengan su propia opinión. Puede haber momentos tensos, pero tengan la seguridad que jamás habrá mala intención o ganas de fastidiar al entrevistado. Dicho esto, empezamos. Señor vicepresidente, buenas noches. El 9 de octubre, cuando el presidente Moreno regresó a Quito en medio de las manifestaciones, según mi opinión y según algunas opiniones, el movimiento indígena estaba bastante controlado. Apenas habían 500 personas al interior del ágora de la Casa de la Cultura, unas 2.500 personas afuera, y el tema de Quito estaba bastante controlado. Si bien es cierto, el principal problema radicaba en Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, que estaba totalmente bloqueado. Pero hay quienes piensan que quizás 1 o 2 días más, sin hacer uso excesivo de la fuerza, como ese término que se comenzó a acuñar ahora, el gobierno hubiera tenido éxito y hubiéramos tenido un paquete de medidas económicas que quizás nos hubieran llevado a la prosperidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué se echaron para atrás? ¿En qué momento el gobierno decidió que era preferible sentarse a conversar con un líder que pretendió vapulear al presidente de la República en cadena nacional? ¿En qué momento sintieron que ya no tenían respaldo y que era mejor sentarse a conversar? Bueno, primero buenas noches, Rafael, un gusto estar aquí con usted, primera vez creo en este año. Primera vez. A pesar usted de que me entrevistaba a mí, yo a usted. Varias veces. De hecho, quisiera que fuera al revés hoy día. Contento de estar aquí, un saludo a todos los televidentes, Rafael, y se puede hablar mucho de lo que ocurrió en octubre en el país, se puede decir mucho y cada quien tendrá su opinión. Yo le voy a decir la mía, mi visión personal. Es la que quiero. Mi visión personal, insisto, personal. El gobierno tomó una decisión que desde mi punto de vista y a todas luces era la correcta. El Ecuador tiene 45 años subsidiando combustibles fósiles, eso no lo hace ningún país desarrollado, tampoco muchos países en vías de desarrollo, en la región solo lo hace Venezuela y usted ya sabe cómo ha terminado esa historia. Esa política económica le ha costado al Ecuador, si usted lo trae a valor presente en esos 45 años, más o menos 100.000 millones de dólares, es decir, el PIB del país, más de lo que se debe. Yo solo le hago una pregunta a la ciudadanía. ¿Qué tal si esos 100.000 millones de dólares hubiesen sido invertidos en desarrollo, hubiesen sido invertidos en educación, en salud, y no en quemar diésel? Hago solo esa pregunta porque mucha gente discute la necesidad de los subsidios en función, por ejemplo, de la competitividad del sector agrícola. Usted sabe a qué se ha dedicado toda mi familia toda la vida, a vender maquinaria agrícola, ¿verdad? Toda la vida, 50 años desde mi abuelo. Esa historia yo me la sé de memoria. La conozco desde niño, he recorrido el país con mi papá, con mi abuelo, visitando el campo, viendo las realidades de los diferentes sectores agrícolas de este país.
Y le puedo decir, sobre todo hoy, que hay tecnologías más avanzadas, que se es más eficiente, que hay otro tipo de motores, que el tema del diésel no es un tema de gran peso para la competitividad, salvo dos sectores, que es el acuícola y el pesquero, ¿verdad? Entonces, si era lo correcto, y era lo bueno, y lo saludable, y muchos lo entendieron solo para terminar la idea. Entonces, no había un efecto en competitividad, si no, no estaríamos invadidos de productos colombianos y de productos peruanos, que tienen diésel de $4 el galón, ¿verdad? No hay un tema de competitividad. Mucho menos en la sierra, a eso quiero ir. Porque las actividades agrícolas de la sierra, y todos entendemos que la protesta fue mayoritariamente en la sierra del Ecuador, en la sierra se riega por gravedad, pues. El tema del tractorcito en la sierra es marginal, 4 pelucones tienen tractor en la sierra, no es un tema común en las pequeñas parcelas tener tractor, ¿sí? Entonces, el tema del diésel en la sierra se afecta, sí, en el tema del transporte, pero en el resto es bastante marginal. Okay. Y había... Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Había una serie de compensaciones que tal vez no fueron comunicadas adecuadamente, como que se mantenían el costo de los pasajes para tercera edad, menores de edad y estudiantes y personas con alguna discapacidad, como que se iba a aumentar el bono de desarrollo humano en $15 y 300.000 beneficiarios adicionales para que puedan compensar cualquier incremento en el costo de la vida. Todo eso se dijo. Claro, pero como que no se comunicó. Y pasó lo que pasó. Fueron 11 días en total, de los cuales los primeros fueron relativamente tranquilos. Y hacia el final se venía preparando, sobre todo el 12 de octubre, ¿sí?, con más fuerza la violencia. Esto no ha sido ni improvisado, ni ha sido del todo espontáneo, por decirlo de alguna forma. De hecho, si usted ve en las mayorías de las ciudades del país, el país tiene 221 cantones, no pasó mayor cosa, en muchas no pasó prácticamente nada, ¿sí? Entonces fue un tema concentrado. El pico de la protesta, según la información que manejamos, en Quito habían 50.000 personas. Es decir, nosotros entendíamos que la medida no es una medida popular, siempre lo supimos, por eso nadie lo había tomado. ¿Y por qué no se prepararon bien entonces para aceptar esa protesta? Sabíamos que no era una medida popular, sabíamos que el 80% de la gente está contraria a esa decisión, pero es lo correcto, y no siempre lo correcto es popular. Yo siempre tomo este ejemplo para un padre de familia. Yo crío a mis hijos. Yo pudiera ser el padre más popular con ellos, llevándolos todos los días a comer golosinas y permitiéndoles faltar al colegio. Pero a los 18 años tengo un hijo diabético y bruto. Entonces, lo mismo es en política desde mi punto de vista. Yo dije el otro día, ¿qué me importa el capital político? Mi único objetivo personal aquí en esto es dejar el país un poquito mejor de lo que... Ya vamos a hablar más adelante de eso de ahí. Lograr cambios positivos, hacer las cosas diferentes. Yo le pregunto a los ecuatorianos, y lo hago cuando visito todas las comunidades, si en 45 años de subsidio a los combustibles, esa medida como tal no ha tenido un efecto en la reducción de la pobreza. Es decir, le pregunto, ¿quién ha salido de la pobreza gracias al subsidio a los combustibles? Nadie alza la mano. No lo van a alzar los próximos 45 años tampoco, porque como decía Einstein, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es locura. Definición de locura. Entonces en resumen, no estuvieron preparados. No comunicaron y no estuvieron preparados. Creo que fallaron algunas cosas de parte nuestra. Preparados estamos, mire, nadie ha resistido 11 días de violencia y de protesta en este país, por lo menos no que yo recuerde, por lo menos no en la historia moderna del Ecuador. Bueno, en Chile ya llevan como un mes. Hablo del Ecuador. Y finalmente, la decisión que tomó el presidente fue la decisión acertada. Olvídese de las agresiones, de las groserías. Mucha gente se sintió afectada porque finalmente el presidente de la República nos representa a todos los ecuatorianos, ¿verdad? Y que alguien lo insulte, por ejemplo, por su condición física. Yo creo que no porque sea el presidente, sino en general es inaceptable y irreprochable. Me parece terrible que la ciudadanía no sepa rechazar aquello. Pero a lo que voy es que finalmente yo pensaba igual que usted dijo 2 días más y esto se terminaba. Posiblemente sí, pero no lo podemos saber de hecho, o sea, seríamos adivinos. Lo cierto es que el día domingo, cuando esto ocurre, yo llamo al presidente, converso con él. Tenemos una buena relación con el presidente. Le digo, presidente, esta es mi opinión. Me dice, mira, Otto, en la vida hay momentos en los que es mejor tener paz que tener la razón. Y creo que no se equivocó. ¿Ya? Mira cómo sigue Chile, ya más de un mes, con una condición económica bastante mejor que la nuestra en algunos términos. Más de un mes de protestas. Mire cómo está Colombia. Mire en Bolivia, protestaban unos, consiguieron su objetivo, ahora protestan los otros y no acaban la protesta. Es decir, la región, independientemente de las tendencias ideológicas,
está en un ambiente de protesta. Otros países también. Acabo de venir de Francia, están a punto nuevamente de activarse los famosos chalecos amarillos, con protestas también violentas. Usted vio lo que ocurrió en Barcelona por otras razones. Casi destruyen esa ciudad maravillosa. Ok, vamos avanzando. Entonces el tema de protestas está alcanzando unos niveles que yo sí creo que ameritan una revisión desde el Estado, cómo manejarlas. Porque evidentemente los elementos con los que contamos hoy para administrar, manejar una protesta sin que se afecten, y olvídese de los derechos de los gobernantes, del gobierno, no, sin que se afecten los derechos de los ciudadanos, que fueron los que más perdieron estos 11 días, los que no pudieron trabajar, los que no pudieron vender sus productos, los que estuvieron sin agua 4 días en Ambato, ellos son los que más perdieron. Y los mismos indígenas que protestaron, porque perdieron sus cultivos, porque muchos de ellos fueron forzados a salir. Déjeme preguntarle, Otto, para que no se me parezca a usted a los políticos como siempre. Ya después vamos a hablar sobre eso, que hay por ahí algunos se han resentido. Pero ya no es culpa. ¿Quiere decir usted que si hoy se aprueba, vamos a suponer el proyecto que está en la Asamblea, y vuelven las manifestaciones, hoy el gobierno está mejor preparado para esas posibles manifestaciones que antes? Yo pienso que sí, en el sentido primero de que la comunicación ha sido más directa. En mi caso ha sido personal. Yo he estado en decenas de comunidades, 10 comunidades al día he llegado a visitar en diferentes provincias del país, donde agradezco porque me han recibido con cariño para escucharme y yo para escucharlos a ellos. Bueno, pero el señor Issa dice que si usted sigue yendo lo van a ortigar. Bueno, seguiré yendo, pues, y si me quiere ortigar, el problema de él. El problema mío no es la violencia, no es la respuesta. ¿No le preocupa? ¿Pero por qué me voy a preocupar? Yo no tengo por qué preocuparme de gente con ese tipo de comportamientos. De esa gente se tiene que preocupar la justicia, no yo. Yo no soy la justicia. Alguien que ofende, que agrede, que incita a la violencia, llámese como se llame, debería de preocuparse la justicia, no el vicepresidente de la República. Yo estoy encargado y preocupado de que la gente entienda o poder explicarles mejor cuál es la situación actual del país y qué decisiones debemos de tomar juntos. Y por último, y esto es importante, ¿cuál es la primera sorpresa que me llevo cuando converso con la gente? Usted le pregunta, ¿por qué usted salió? Usted salió por los combustibles. Unos te dicen que salen porque si no los multan con el tema del agua, los expulsan de la comunidad, lo cual me parece a mí unas prácticas terribles. Otros los han amenazado que si hablan conmigo también los expulsan. Es decir, esclavitud, no tienen libertad. Un indígena no puede decidir con quién habla en este país, tiene que pedir permiso para hablar con quien sea. Me parece impresentable. Pero lo que más me dicen son cosas que no son ciertas, ¿verdad? La famosa guerra de las noticias falsas o fake news, en la que el gobierno y con ello la ciudadanía está perdiendo por goleada. O sea, hemos cogido un hábito de comer cuento que ya se nos ha hecho normal. La mayoría de la gente sabe por qué salió. Porque están molestos porque supuestamente el gobierno quita bonos a ecuatorianos para darle a venezolanos. Sí. ¿Sabe qué? Por Dios, eso no existe. Eso no es verdad. Nosotros no damos bonos a los ciudadanos venezolanos. Lamentamos mucho la situación que vive Venezuela y por ende sus ciudadanos. Lamentamos mucho que 6 millones de personas hayan tenido que dejar su país y venir en una situación precaria a buscar futuro a países que también tenemos dificultades. Pero nosotros no damos bono a los venezolanos y esa es la principal razón, la número 1, ¿verdad? Seguido de 2 o 3 mentiras más. Ok, vamos avanzando. Después de los eventos, entonces se dio el diálogo, ya lo conversamos, ya lo analizamos, pasó lo que pasó y se elaboró un proyecto de ley económica urgente. Fue a la Asamblea, este proyecto en el último día fue rechazado, devuelto a la Presidencia de la República. El gobierno ha enviado otro proyecto. ¿En qué se diferencia este proyecto del primero? Más allá de que ya no va a recibir 1.300, 1.200 millones de dólares como se esperaba con el primer proyecto, sino que va a recibir algo menos de la mitad o algo alrededor de la mitad, 600 millones de dólares. Primero, ¿en qué se diferencia del primero? Le voy a decir lo que sigue porque muy poca gente conoce el proyecto, pero con donación de intereses y multas para más de 9.000 estudiantes, evidentemente no vamos a subir el IVA como siempre lo dijimos, tarifa cero de IVA para reactivos para la gente con diabetes, reducción del 10% del valor causado del impuesto a la renta del 2019, que se pagará en el 2020 para provincias que fueron sobre todo afectadas en el paro. Limpieza del historial crediticio en 120 días si es que resuelves tu problema financiero. Es decir, hay una cantidad de cosas positivas. Pero la gente se fija únicamente en el tema de que le van a subir el impuesto a los celulares.
No es a los celulares este gobierno le quitó el impuesto. No, así a como la planilla, a los planes postpago de celular postpago se les del pone el IVA, que es un poco de solidaridad porque planes postpago tenemos los que más recursos tenemos en este país. Usamos los que más recursos tenemos. Un poquito de solidaridad. Eso, por ejemplo, es importante aclarar. O sea, el que compra prepago, el que compra la tarjeta, el que va a la gasolinera a cargar su celular, a ese no se le aumenta. No, es solo planes Es postpago. para el que tiene plan. Que sobre todo es a ok. nivel empresarial, mayoritariamente. Aquí estamos eliminando el anticipo del impuesto a la renta, estamos eliminando más de 100.000 agentes de retención, estamos haciendo muchas cosas buenas. ¿En qué se diferencia este proyecto del anterior? En que se eliminó la parte que los asambleístas llamaban la parte monetaria del proyecto, que hablaba sobre todo de la independencia del Banco Central, ¿sí? Por constitución en el Ecuador el Banco Central es instrumento del Ejecutivo, cosa que yo personalmente como economista no comparto. Me parece que el Banco Central debe de garantizar los depósitos de los ecuatorianos, ese debe ser su trabajo, y parte de blindar aquello es que el Ejecutivo no lo pueda manejar como instrumento, como llama la Constitución. Entonces, sin faltarle a la Constitución, se había presentado una alternativa que era la conformación del directorio, dándole cierta autonomía, ¿verdad? Eso fue lo que la gente rechazó. Se inventaron algunas cosas ahí, teorizaron, etcétera. Ok, Bueno, déjalo fuera. se retiró y se volvió a enviar el proyecto sin aquello. ¿Por qué se recauda mucho menos que con el anterior? 100 millones menos, me parece, era de 600 vamos a 500. Creo que se Ok. revisaron un par de impuestos, entre esos el impuesto que había para las transacciones inmobiliarias si hacías más de 2 transacciones en un plazo de 5 años. Hoy ¿Este proyecto sí va a pasar? yo entiendo que sí, he conversado personalmente y el presidente también y los demás ministros con diferentes miembros del legislativo y veo que hay una mayor apertura para aquello, lo cual es importante para la estabilidad del país. Cuando el presidente tomó la primera medida, la de eliminar los subsidios a los combustibles, recuerdo haber comentado que Es una había medida que cambiaba la historia del país para bien, ¿no? había hecho lo que ningún presidente se había atrevido a hacer y que había tenido gran valentía. Más allá de si estaba equivocado o no, en mi opinión demostró tener enorme valentía, porque nadie había querido siquiera hablar de eso. Porque no es popular. La misma valentía que tuvo para combatir a Correa y desbaratar su estructura. Sin embargo, ¿qué pasa ahora? ¿Qué es lo que yo veo ahora? Que en los eventos de octubre, no sé si es por los eventos de octubre o por qué razón, que lo dejaron medio groggy, como se dice en Vox, al gobierno, pero ahora veo un sector del gabinete que escucha el nombre de Jaime Nebot y se ponen a temblar, les tiembla hasta el pelo. Otro sector escucha en el legislativo el nombre de Jaime Vargas y dice, no, mejor no hagamos nada que después nos tumban. Otro sector dice, mejor conversemos con Guillermo Lasso, que él tiene opciones de ser presidente, así que podemos contar con sus votos, que cada vez tiene menos en la Asamblea. Veo ahora un gobierno con mucho temor, sobre todo de quienes no están de acuerdo con la creación de más impuestos. A ver. ¿Se volvió un gobierno miedoso después de haber tenido tanta valentía? Yo no puedo juzgar aquello. Yo creo que este es un gobierno decidido a hacer lo correcto. Sí, decidido a hacer lo correcto. Esa es mi actitud del gobierno. Yo, desde el martes, esto se acabó un domingo, el martes personalmente hicimos un mapeo de las comunidades de donde más salió la gente, donde más agresividad hubo. Personalmente fui a esas comunidades. Llámelo como quiera, mucha gente decía, no vayas, te van a maltratar. A mí nadie me ha maltratado en el Ecuador, nunca, nadie. Entonces, como la gente en el país conmigo es respetuosa, porque uno recibe lo que uno da, yo tengo un año casi ya en esto, jamás le he faltado el respeto a nadie. Soy una persona que no cree que la política es insultar, todo lo contrario, creo que es un espacio para lograr, o por lo menos creo que tengo un espacio para lograr que la política deje de ser un obstáculo y se convierta en un vehículo. He recorrido las 24 provincias del Ecuador, he estado en centenas, otros me pasaron un mapa de los recorridos, ni yo me creo por todas partes donde he podido estar conversando y resolviendo problemas. Y en eso estamos, Rafael. Si algún ministro... Después le voy a preguntar si ese recorrido no es otra cosa que campaña política. ¿Para qué? Para ser candidato. Es una campaña de gobernabilidad. Ya vamos a hablar más adelante de política. Si algún ministro tiene una buena relación con el exalcalde de Guayaquil o con el señor Lasso o con el señor Vargas, está muy bien.
Yo no tengo ningún problema con aquello. Me parece que aquí hay que sumar, que aquí tenemos hace rato que pensar es en el Ecuador todos. Una cosa y es punto. tener relaciones y diálogos con los cuales yo estoy siempre de acuerdo. Otra cosa es tener miedo. Pero no sé, pues, usted lo menciona, no conozco el detalle de lo que usted afirma, no he visto yo dentro del equipo de trabajo aquello, yo lo que veo es un gobierno decidido a enfrentar problemas que nadie nunca pudo enfrentar o quiso enfrentar, ¿sí? Y lo estamos haciendo con decisión, con determinación, con optimismo, que es lo más importante. Usted cerró su Twitter después de octubre. Sí, estaba harto de los insultos. Seguramente estaba anímicamente golpeado por lo que había pasado en el país. No le voy a negar que eso nos pasó a todos también. Pero yo no tengo tiempo para ponerme bajoneado. Yo no me puedo bajonear, el presidente tampoco se puede bajonear. Peor, dejarse amedrentar, pues. Usted ha visto que a mí hay alguien, yo no es que me quiero hacer el machito, ¿no? Porque no me queda ni me interesa. Pero a mí no me van a amedrentar, pues. Si yo estoy haciendo el bien, si yo estoy obrando pensando en mi país, ¿por qué me voy a dejar amedrentar de nadie? Ok, vamos antes de entrar a la parte política, usted dice que ha estado recorriendo el país, conociendo lo que piensan las comunidades, informando lo que hace el gobierno, comunicando, lo que mejor sabe hacer usted, comunicar. ¿Qué ha hecho Otto Sonnenholzer como vicepresidente de la República durante todo este año? Diga, ¿qué ha hecho usted para felicitarlo, para decirle me alegro que lo haya hecho bien? Cantidad de cosas, mi querido Rafael, y vamos a tratar de resumir. Ahora tiene la oportunidad de decirlo. Primero encargarme de lo que el presidente me designó a hacer a través del decreto, ¿no? El acuerdo nacional que estamos ya terminando, lo que tiene ya grandes cosas. La gente está esperando una gran fecha, un gran lanzamiento. No, lo hemos lanzado día a día, Rafael, con grandes decisiones como la Ruta Logística Nacional, con una inversión de 4.000 millones de dólares, financiada mayoritariamente por el sector privado para darle competitividad al país a través de la logística, como devolver la educación en valores a los colegios. Eso no existía en el país, lo estamos devolviendo. Yo personalmente voy todos los lunes, 7 de la mañana, a algún colegio del país a hablarle de valores a los chicos, porque creo que ahí está la solución a la mayoría de nuestros problemas, además. Yo sé que es a largo plazo, pero alguien tiene que comenzar. Estamos en materia de educación reinaugurando centenas de escuelas rurales que fueron cerradas. Otra de las razones por las cuales la gente de las comunidades rurales de la sierra salió a protestar, porque se les desmejoró su calidad de vida al tener que trasladarse kilómetros y kilómetros para educar a sus hijos. Estamos reaperturando escuelas rurales. Por centenas, son 800 en total, que terminaremos hasta diciembre del próximo año. Estamos en lo personal estableciendo una red. Usted dice, ¿por qué recorre el país? Vea, yo creo que el ecuatoriano hace rato, y a mí me critican por esto, pero es lo que yo pienso, yo creo que mi generación piensa igual que yo, hace rato que no le interesan las discusiones ideológicas, ¿sí? Hace rato que no le interesan los colores y los partidos políticos, y que lo que esperan es que los funcionarios, las autoridades que están en algún cargo público, se dediquen no a pelearse o a poner letreros de quién hace la obra, sino a trabajar juntos. Pero su generación se preocupa mucho ahora del tema derechos. Algo sobre lo que vamos a hablar también más adelante, para que lo tenga anotado ahí. A trabajar juntos. Vamos a hablar sobre eso. Le decía, campaña por la gobernabilidad del país, por el desarrollo del Ecuador. Sí, he visitado y he hablado posiblemente con todos los alcaldes y todos los prefectos del Ecuador, salvo 2 o 3 de los prefectos. De los alcaldes le diría prácticamente todos. Con ellos estamos trabajando proyectos, priorizando, por ejemplo, a través del Acuerdo Nacional también, que cuando hagamos un proyecto en una ciudad con financiamiento del gobierno central, porque normalmente las ciudades tienen sus competencias y el gobierno las suyas también, pero hay temas como saneamiento. Sí, pero las ciudades en cierta forma dependen económicamente de si el gobierno les abre o no les abre la llave. La única obligación del gobierno con las ciudades es darle sus rentas. Esa es su única obligación real. Pero eso es una muy buena llave que manejar. Las rentas de las ciudades están al día. La dificultad que había con el IVA, que es otra cosa, ya se resolvió hace una semana. Hay un plan que hicimos con AME. Con las ciudades nosotros estamos al día. Lo que nosotros tenemos es un instrumento de todos los ecuatorianos, que es el Banco de Desarrollo, o BEDE, en donde hemos puesto una política de que en vez de financiar cosas que no son parte de la infraestructura básica, empecemos por decirle a las ciudades, tú quieres hacer obra con el gobierno, que es obra conjunta, es tu competencia el alcantarillado del agua potable, para eso te vamos a dar.
Primero lo primero, Rafael. De nuevo, He visto que Ban Ecuador también está haciendo, bueno, por eso lo es otra menos cosa. es la publicidad que se ve, Eso es otra cosa. ayudando a emprendedores. Eso es otra cosa, ya le voy a comentar. Parte de mi trabajo es la articulación del tema del emprendimiento. Terminamos la semana de emprendimiento la semana Vamos pasada. rápido para irnos a un corte y Pero regresar. usted dice que le diga lo que Ya, he pues hecho, ya, entonces... pero es que, pero ya, Ya, me está... es un buen síntoma que no me Ya. alcance el tiempo para contarle Bueno. lo que le he hecho. Pero en todo caso, le decía, es una decisión política importante, porque normalmente hacer alcantarillado no es popular. Significa normalmente malestar, tarda, y la gente no lo ve, pues. Pero lo estamos haciendo porque es lo correcto, porque nos va a ahorrar cada dólar en alcantarillado que estamos invirtiendo en saneamiento, 20 dólares en salud. He estado, y esa es tal vez la responsabilidad que tengo que menos he podido atender, pero la he atendido igual, que es el tema de atracción de inversiones. ¿Sí? Estuve recién en Francia, estuve en Estados Unidos, en Alemania, trabajando en la confianza internacional hacia el país, entre otros temas, con resultados concretos. Entonces, en eso me falta, y yo que he terminado este año el recorrido nacional, el próximo año le voy a bajar un poco al recorrido nacional y voy a dedicarme un poco más al tema de atracción de inversiones, que creo que es muy importante. Este fin de semana, Otto Sonnenhorstner le pegó un raye a los políticos en plena inauguración de un paso a desnivel en la península de Santa Elena. Escuchemos las declaraciones e inmediatamente nos vamos al corte y luego regresamos, porque con esa pelotita nos quedamos pendientes de las próximas preguntas que le haré al vicepresidente. A veces me discuten esto, me dicen no vaya a inaugurar obras que usted no empezó, van a decir que son obras de otro. Claro, ¿sabe cuál es el problema? Que la gente cree que las obras son de los políticos. Las obras no son mías, ni de los alcaldes, ni de los prefectos, las obras son de ustedes, pues. ¿Acaso que yo he puesto $1 de mi bolsillo para eso? Son de la gente. Entonces hay que terminarlas, no importa quién las empezó, lo que importa es que se terminen. Eso es lo importante. Es que el problema de los políticos es que quieren ser importantes y se olvidan de ser útiles. Rafael Cuesta es autor de la novela más polémica del año, Preguntas venenosas. Adquiera su novela enviando un mensaje al 09888-02160. 09888-02160.
Bien, estamos de vuelta, amigos televidentes. Estamos en el corte discutiendo un poco sobre el tema del apellido. Más adelante vamos a ver el asunto, pero... Ya está superado eso. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos. Me equivoqué ahí. Haremos una prueba más adelante, en algún momento. Pienso que si las medidas iniciales tomadas por el presidente Moreno, es decir, la eliminación del subsidio de los combustibles, hubieran pasado, en año y medio, 2 años menos, Ecuador hubiera tenido un despegue económico impresionante. Realmente lo pienso. Lástima que el gobierno, en mi opinión, las tomó tarde o no supo transmitir esa visión de futuro. Pero si hubiera ocurrido, sin lugar a dudas, el candidato del gobierno para el año 2021 tendría una gran posibilidad, o hubiera tenido una gran posibilidad en las elecciones. Ahora bien, el gobierno no puede dejar de tener candidato. Ningún gobierno puede darse el lujo de no tener candidato. Necesita un candidato y que sea fuerte, ya sea para estar en una segunda vuelta electoral o para obtener un número interesante de asambleístas que de cierta forma lo protejan o defiendan de la persecución del próximo gobierno. ¿Ha considerado Otto Sonnenhorstner la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones? Vea, yo creo que como usted dice, el gobierno tiene que tener un candidato. ¿Ya? No creo que sea yo. Y le voy a decir por qué. Cuidado, va a estar como esos políticos que se pasan diciendo no voy a hacer, no voy a hacer, y siempre terminaban siendo, ¿no? Conozco ya no voy a la reelección, pero siempre terminaban siendo. Escúcheme lo que le estoy diciendo, porque se lo estoy diciendo porque creo que es la verdad. Yo no creo que yo sea un buen candidato, porque yo no hago lo que los políticos hacen. Entonces, no, yo no sé mentir. ¿Ya? Yo digo lo que pienso, hago lo correcto, ¿ya? Y eso en política no sirve. Entonces yo veo la función pública, ¿cómo la veo, Rafael? Yo la veo como un trabajo más. Yo tengo objetivos, como todos los trabajos que he hecho. Es decir, que conlleva un gran honor de servir a tu país. Yo al principio pensaba que era un sacrificio, lo es, pero es más un honor que un sacrificio. Se lo digo de verdad, un año después. ¿Sí? Para mí hacer cambios positivos por mi país, para mí es un honor. Y lo hago con mucho gusto. Estoy enfocado en hacer bien mi trabajo. Pero no me diga que después de la vicepresidencia de la República, Otto Sonnenhorstner regresa a la radio, a tener su programa, a su yo vuelvo a la construcción, vuelvo al comercio, vuelvo a la agricultura, que me gusta mucho. No le creo. Lo único que sí le dije a mi esposa el otro día que pasaba por un proyecto que yo construí, le decía, qué bonito, qué ganas de hacer. Nosotros construimos infraestructura, yo construí infraestructura logística, qué ganas de hacer una bodeguita, le decía, porque de verdad son cosas más sencillas, ¿no? Más tangibles. Y después de esto le decía, no sé cómo me voy a tomar con preocupación mi trabajo normal, porque los problemas que uno enfrenta en la vicepresidencia, en el gobierno, son tan grandes que no sé después cómo enfrentas un problema normal. Hasta el estilo de vida. Pero a lo que voy, Rafael, es que, y entre las cosas, y por cierto, para referirme a ese video que usted pasó, entre las cosas que yo hago es decir la verdad. Ahí voy diciendo, sí, esa obra yo no la empecé. No la empezó el gobierno del presidente Moreno. Esa obra empezó en el 2015. Debió haberse terminado en el mismo 2015. ¿Sí? ¿Cuántos años han pasado? Una de las cosas que estoy haciendo en la vicepresidencia, Rafael, que le decía qué cosas está haciendo. En el mes de febrero o marzo estaba yo andando en bicicleta por Salinas con mi hijo y veo un colegio abandonado en Salinas. Un colegio abandonado. Me meto y pregunto, ¿qué pasa aquí? Hablo con el ministro de Educación en esa época, Milton Luna, y me explica. Así tenemos 30, me dice. ¿Ya? Que cuando bajó el petróleo se complicaron, cambiaron los planos, ahí quedó la obra botada porque hay que coordinar con la CAF, con el BID. Armamos una unidad en la vicepresidencia, ¿sí? Que se ha dedicado a recuperar más de 60 obras en el país, hospitales, escuelas, pasos, en ese caso un distribuidor de tráfico como el de Santa Elena, que usted lo conoce bien. Usted ha visto cómo estaba botada esa obra. Sí, era insoportable. Es insoportable, un riesgo para todos. Entonces, ¿qué? ¿Lo vamos a dejar Desde ahí? accidentes hasta saltos. Perdón, ¿lo vamos a dejar ahí botados porque no es obra que le inició el presidente Moreno? ¿A usted le parece eso? Pero así piensan los políticos. Yo no pienso así. Yo pienso que las obras... Bueno, quizá eso es lo que mucha gente dirá, eso es lo que necesita el Ecuador. Entonces, yo pienso que las obras hay que terminarlas. ¿Por qué? Porque es dinero de todos
que si no se... Evidentemente las obras que valen la pena, pues no me diga que termine... La refinería del Claro, Pacífico. pues, o sea, porque ahí además el error no es que no se necesite, y esto se lo digo a los manavitas, el error es que lo puede hacer la inversión privada, no había por qué meterse en tremendo lío, ¿verdad? Ese es el error. Posiblemente si hay un interesado, ojalá y la construyan. Sí se necesita porque el Ecuador refina menos de la mitad del petróleo que produce, menos de la mitad, ¿verdad? Pero lo que voy es que si hay una obra que vale la pena, no hay que dejarla botada, hay que terminarla, hay que hacer el esfuerzo, hay que coordinar. Y yo soy muy bueno resolviendo problemas, ¿ya? Toda la vida me ha gustado dedicarme a resolver problemas. Entonces, esas obras implicaban problemas que durante 3, 2, a veces obras empezadas en el mismo gobierno. Ojo, el gobierno ha inaugurado más de 500 obras, ha hecho más de 500 obras importantes, hidroeléctricas, vías, puentes, ha hecho. Nos falta mucho comunicar. Estoy de acuerdo con eso, porque la gente nos falta mucho comunicar, pero Rafael, en la situación económica que tenemos, seguir gastando esa barbaridad de plata que se gastaba en comunicación es hasta una ofensa. Con los profesores que les debemos la jubilación, o les debíamos a la mayoría la jubilación, ya hemos ido saliendo. Con los pagos que hay que hacer al día es una grosería. Entonces, sí, podríamos ser más populares, como se dice, pero no podríamos atender tantas cosas que estamos atendiendo. Me preguntan, un televidente amigo que Perdón, trata el tema de la corrupción. Esa obra de Santa Elena, ¿Cuánto debió haber costado esa obra? ¿Cuánto terminó costando? no me acuerdo el presupuesto inicial, el total fue 4.900.000, ¿ya? Nosotros la tomamos, o sea, nosotros la intervenimos desde vicepresidencia hace unos 6 meses, puede ser. Lo que no se hizo en 4 años, pudimos resolver en 6 meses. Me preguntan el tema de la corrupción. ¿Para cuándo se recupera lo robado? Usted habló de que se había recuperado algunos dineros. Ya. 16 millones, algo así. Yo acabo de regresar de Francia. El Ecuador ingresó en el Foro Global. Esto es importante. Mucho se puede hablar de la corrupción. Pero si el Ecuador no es parte de los instrumentos para combatirla, que es parte del multilateralismo esos instrumentos, jamás lo vamos a lograr, ¿verdad? Y aún así nos va a faltar, porque la gente se la acusa de ladrona, no de gil, pues. Entonces usan testaferrismo, que es difícil de detectar, utilizan dinero en efectivo, lo guardan en caletas, pero los que no lo han hecho, primero, creo que nunca en la historia del país, y eso más bien corresponde al trabajo de la justicia, han habido tantos casos de corrupción judicializados. Eso ya es un gran avance para el Ecuador, ¿verdad? A ver cómo terminan esos procesos. No voy a opinar de ningún proceso judicial en este país, no lo voy a hacer, eso es parte, vea. ¿Qué tan popular fuera si yo me dedicara a hablar mal de todo el mundo que ha cometido actos de corrupción, como lo hacían todos los sábados en este país? Pero eso no se hace, porque eso es parte de respetar la independencia de funciones de poder. Así pienso yo. Eso no es popular pensar así. Yo pienso así. ¿Qué acabamos de conseguir como país? Esto es histórico. Nosotros nos adherimos al Foro Global. El Foro Global es parte de la OCDE. Y esa adhesión que fui a ratificar a París, con una intervención además en el foro en donde proponemos que la información que vamos a obtener, esta adhesión, te permite acceder a información tributaria y financiera de 140 países, automáticamente desde el SRI en el Ecuador, ¿ya? Es decir, si tú tienes escondido tu dinero fuera del país, ¿sí? Busca con nombre, fulano de tal. Inclusive saltándonos procesos tal. de cooperación, ¿cómo es que se llama esta cooperación entre fiscales? Bueno, cooperación internacional, no recuerdo el nombre. Inclusive saltándonos ese proceso tenemos acceso directo para temas fiscales. ¿Qué propuse yo en el foro ahora en París la semana pasada? Que esa información no solo sirva para temas tributarios, sino también para otro tipo de delitos, ¿ya? Para investigar el cometimiento de otro tipo de delitos. A partir de agosto del próximo año, porque tenemos que implementar unos sistemas que garanticen la confidencialidad de esa información que es sensible, a partir de agosto o septiembre del próximo año el país va a contar con esa herramienta. Esa herramienta va a ser un gran aliado en la lucha contra la corrupción, contra la evasión fiscal, va a ser un gran aliado. Y un llamado de atención para quienes hoy tienen tal vez su situación fiscal, tributaria desordenada, para que la ordenen. El mundo ha cambiado hacia la transparencia es buen negocio, ¿ya? No hay forma, no hay dónde esconder dinero, ¿sí? Hay ciertos países que están aislados y tienen ciertas relaciones ideológicas, políticas con ciertos actores, bueno, ellos pueden tal vez esconder dinero, pero en el mundo integrado, en el mundo globalizado, quienes participan de esa globalización, hoy vamos a tener acceso a esa información, Rafael, eso es una gran noticia para el país. Sí, lo es, sin lugar a dudas lo es. Otto Sonnenholzner parte de mi trabajo también. Es muy conocido. Y del trabajo de Marisol Andrade, a quien le agradezco, la directora del SRI, ¿no? Que estuvo impulsando este proyecto. Sí, sí, y se ve que ella es una mujer empeñosa. Yo creo que hay otros errores en el SRI, pero no van por ese lado. Por ese lado va a estar bien encaminado.
Otto Sonnenholzner es muy conocido en el campo de la radiodifusión. Todos los que somos periodistas los conocemos, todos los periodistas nos conocemos en definitiva. Fue presidente de AER, quienes han leído su hoja de vida sabrán que es economista, que ha estudiado en Alemania, que es un empresario exitoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de cierto sector de la sociedad y de títulos académicos y de manejo de empresas, el pueblo no sabía quién era Otto Sonnenholzner hasta que llegó a la vicepresidencia de la República. Y sí es muy importante saber quién es Otto Sonnenholzner y sobre todo qué quiere Sonnenholzner. Entonces, yo creo que la mejor manera es preguntarle a usted mismo, ¿quién es usted y qué quiere? Y usted me conoce de toda la vida, ¿no? Le pregunto, a ver, ok. Usted sigue siendo, primero se me hace rarísimo tratarlo de usted. Sí, verdad, ¿no? verdad. A mí también. Pero bueno, usted sigue siendo aquel muchacho que yo conocía del colegio, compañero de mis hijos, tranquilo, conversador, maduro, porque siempre fue maduro, Niño cabezón, hijo pues de un extraordinario amigo mío y compañero de colegio de toda la vida. Sigue siendo esa persona sencilla, austero, siempre ha sido austero, lo vacilaban de tacaño. ¿Sigue siendo así o ha cambiado? Porque a mí me da risa cuando yo veo y le entiendo, ¿no? Todo el despliegue de seguridad que debe tener un vicepresidente de la República, más aún cuando el presidente está en el exterior. Su estilo de vida ha cambiado totalmente, radicalmente. Pero usted sigue siendo el mismo o no. Pero inclusive el tema de seguridad lo hemos reducido por temas de costos. Yo les digo e insisto, yo entiendo que hay riesgos, que yo represento en muchos casos al país. A veces la gente se ofende porque yo viajo al extranjero en clase económica, en vuelo comercial. ¿Pero a quién le puede molestar eso? Porque dicen que... Solo a usted por las piernas que no le entran yo creo que, y dependiendo de la distancia, sí me hago el upgrade, pero con mi plata. Yo creo que uno no representa al país por cómo llega o en qué llega o cómo se viste. Yo sigo teniendo la misma ropa. De hecho, ahora que me regresaba de Francia, la aerolínea me dejó la maleta y me he estado complicado con la vestimenta estos 2 días, pero aquí estamos. Y le decía, yo creo que un cargo no debe de cambiar a nadie. Si esto lo que es un trabajo. Pero yo he visto un montón de gente que ha cambiado, si usted viera. ¿Y sabe qué? Y me da pena decirlo, sobre todo los más jóvenes. Muchos chicos jóvenes de repente están en un cargo y sienten que los viejos, pues, me considero un viejo. Y usted dice los viejos somos unos pues retrasados mentales y no saben que la experiencia nuestra no la van a tener nunca, sino hasta cuando tengan la edad de nosotros. Yo así me criaron y así he de morir, para bien o para mal. Este soy yo, no tengo por qué cambiar, sigo teniendo los mismos amigos. ¿Quién es? Soy una persona, tiene 36 años, soy padre, esposo de Claudia, tengo 3 hijos. Y el presidente de la República me ofreció la oportunidad de servir al país. La Asamblea Nacional ratificó esa posibilidad. Y aquí estoy, Rafael, un año después, tratando de predicar con el ejemplo cosas que yo creo que hacen falta en la política. Verdad, sinceridad, austeridad. La austeridad es otra cosa que no es popular, ¿sí? Porque la gente cree que implica reducir beneficios. No, la austeridad implica que el día que yo llegué a la vicepresidencia de la República, y les explico cómo funciona, decidí, por ejemplo, que la vicepresidencia no necesitaba 50 carros, que con 12 era suficiente. Decidí, por ejemplo, que había 230 personas y eran más o menos 110 de más. Yo lamento mucho por esas personas, seguramente eran personas de bien, pero no estaban haciendo nada en la vicepresidencia de la República. Entonces, ¿yo por qué tengo que pagar sueldo a alguien que no está haciendo nada? Decidí que había un edificio de más y lo devolvimos y ya pagamos menos ese alquiler, que teníamos que revisar los contratos de telecomunicaciones, de seguros y los bajamos más o menos a la mitad. Entonces, ese 35-40% que hemos ahorrado de presupuesto, inclusive cuando yo viajo, porque un viaje mío al destino más lejano cuesta menos que 1 hora de vuelo de avión privado, ¿verdad? Eso es lo que cuesta un viaje mío al destino más lejano, para representar a mi país con la misma altura que el país se merece. ¿Sí? No necesito yo nada para sentirme más ni menos que nadie, yo soy yo. Espero seguir siendo así, ya creo que si en un año no he cambiado, no he de cambiar. Y espero que esto sirva de ejemplo, nada más. Ojalá. Nosotros tuvimos, los jóvenes,
Usted dijo, a mí me gustó siempre desde niño, fue como un niño maduro, era como un niño viejo. Sí, sí, ¿verdad? le Entonces, gustaba conversar con los viejos. siempre estuve atento a los temas políticos, que tal vez a mis amigos no les interesaban, siempre estuve interesado en los temas económicos y conocí la política de mi país, le puedo decir, de finales de los 80, a través de mi papá también, que es muy metido en estos temas, de finales de los 80, de todos los 90, la conocí bien, la conocí de bastante cerca. Pero muchos jóvenes solo conocen la política de los últimos 10 años. Yo quisiera que vean otra cosa. Creo que el país se merece ver otra cosa. O sea, esa política ya se convirtió en el país en la política tradicional, ¿verdad? Aquí todos estamos esperando populismo, despilfarro, y eso es lo que aplaudimos. Y yo entiendo que lo que estoy diciendo, insisto, puede ser que no sirva para aumentar la popularidad del gobierno lo que estoy diciendo, pero es lo que yo pienso. Yo pienso que se puede dar ejemplo de hacer las cosas diferentes y ojalá esos ejemplos impacten así sea en una persona. El otro día se me acercó un chico en Loja, fui a inaugurar el Festival de las Artes en Loja, y me dijo eso, lo que yo le estoy diciendo, que él interpretaba eso de mi trabajo. Le juro, con eso ya me voy tranquilo de la actividad política. Vamos a tratar otros temas que se debaten mucho en la sociedad, pero como usted sabe, no necesariamente están dentro del tema o dentro del mundo del cual hablan los políticos. Feminismo, por ejemplo. Hoy hemos visto este fin de semana con mucha fuerza en varios países, cómo los movimientos feministas que luchan contra la violencia ejercida contra las mujeres han logrado hacer un performance a nivel internacional que ha tenido un éxito enorme, gigantesco, y ha causado obviamente polémica. Pero el tema de la violencia contra la mujer, la violencia de género, es un tema muy fuerte. En Ecuador, en lo que va del año, más de 70 mujeres han sido asesinadas por hombres, han sido casos de femicidios. Decenas de miles de mujeres callan cuando han sido agredidas, sobajeadas en una discoteca, abusadas por sus enamorados, por sus primos, sus parientes, en fin. Eso tiene mucha importancia para la mujer y obviamente para los hombres también, o para los hombres que por lo menos nos preocupamos de estos casos. Hay hombres que se burlan y a mí me causa un tremendo fastidio cuando yo veo... Igual que yo, es padre de niñas y sabe lo duro que sería tener que pasar eso. Exactamente. Eso hoy se debate mucho y yo no veo a políticos hablando de esto. Yo no veo a políticos hablando sobre esto. Yo sí hablo de esto bastante, cuando hablo de valores. ¿Y qué piensas sobre esto? Bueno, primero que es triste que en el Ecuador haya una crisis de valores que resultó en que hoy mucha gente de este país se siente más seguro en la calle que en su casa, porque la violencia social, que mayoritariamente es violencia doméstica o riñas de... La intrafamiliar. La violencia social en general, que es diferente a la violencia criminal, cobra más víctimas. Es decir, la violencia social hoy cobra más víctimas que la violencia criminal. Y eso para mí fue una alerta importante que me ha obligado, insisto, a llevar a cabo una cruzada de valores para que los jóvenes vuelvan a considerar en su formación esos elementos. Por eso no lo va a arreglar usted yendo de colegio en colegio dando charlas. No, lo arreglamos. Eso se arregla con políticas de Estado. Que es lo que hemos hecho en el Acuerdo Nacional de Recuperación de Valores. Políticas de Estado claras hay para defensa de la mujer a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Está el delito del femicidio hoy ya tipificado, parte del Código Penal. Existen las políticas de Estado y hay un aparato de justicia y de atención social que debe de actuar. Luego tenemos trabajo comunicacional que creo que podemos mejorar, pero es decir, educativo. Porque lo que hay que decirle a un joven en este país es que cuidado creas que lo que hacía tu papá, que agredía a tu mamá, es lo correcto. Eso es lo que hay que decirle. ¿Y quién le explica a ese joven que ha visto esa violencia como parte normal de su vida? Si en su casa no se lo pueden explicar. ¿Cómo lo ayudamos? Con comunicación y con educación en valores. Asimismo, para cuando tengan que decirle no a las drogas, Rafael, ¿qué niño le dice no a las drogas? El que tiene seguridad interna, porque está consciente de sus capacidades. Eso es parte de la educación en valores. Esto es un problema serio, no solo del Ecuador, es un problema global. Usted ha visto este movimiento, ha sido en el mundo entero. Y es una alerta que tenemos que enfrentar juntos, la sociedad en su conjunto.
internacionalmente inclusive. ¿Cree usted que una mujer que ha sido violada, producto de esa violación sale embarazada, decide interrumpir su embarazo, deba ir a la cárcel? Pero yo creo que ninguna mujer debería de verse en esa encrucijada. Primero, no debería de ser violada, debería de estar preso cualquier miserable que le haga eso a una mujer, primero, ¿sí? Pero sucede. Resulta que lamentablemente no se sanciona, inclusive la mayoría de las víctimas de violación no logran ni siquiera ser testigos en contra del victimario, ¿verdad? Porque son parientes, etcétera, y les da miedo, primero. Segundo, creo que si una mujer cae en esa situación, el Estado está en la obligación de hacer todo para que su última decisión sea esa, ¿sí? No creo que deba ir presa, pero creo que tenemos que trabajar. Yo no creo en el aborto, se lo digo así, por experiencia. No, es que eso es otra cosa distinta. O sea, no es de creer o no creer en el aborto. La pregunta es clara, la pregunta es clara. Yo no le estoy preguntando si usted cree en el aborto. Yo creo que nadie quiere abortar, ninguna mujer quiere abortar, ninguna mujer sale a tener sexo para abortar. Como pienso que el aborto, desde mi punto de vista, hay un niño desde el primer día, ese es mi punto de vista, ¿sí? Yo respeto el que no piense igual que yo. La Constitución también lo dice así. Y entonces creo que como es así, la obligación del Estado es hacer todo para que esa chica reciba la asistencia psicológica y luego el acompañamiento y la opción de poder poner en adopción un niño. Pero si finalmente decide abortar, ¿qué hay? No creo que deba de ir presa, le soy sincero. No creo. No creo que deba ir presa. Pero, insisto, esto debe de ir acompañado de todo lo demás, porque si no, no tiene sentido. Ok. Solo para dejar constancia, he pronunciado unas 7 u 8 veces el apellido Sonnenholzner sin ningún problema, ¿no? Pero usted lo ha pronunciado ya hace 60 años. De 60 años. No revele mi edad tampoco, ¿a qué le pasa? Pero veamos cómo la gente hace un año trataba de pronunciar el apellido del vicepresidente. A Otto Sonnenholzner. Otto Ramón Sonnenholzner Sperm. Otto Ramón Sonnenholzner. Mista Otto Sonnenholzner Sperm. Otto Sonnenholzner Sperm. De Otto Sonnenholzner. Otto Sonnenholzner. El nuevo vicepresidente, pues su nombre es Otto Sonnenholzner. Bueno, usted ya se puso exquisito usted al final. Tampoco bueno, así. Así es como se debería pronunciar en todo caso. Por suerte me llamo Otto. Sí, es claro. Fácil, ¿no? Es y fácil. La gente me dice así, ¿sí sabes? Cuando voy me gritan Otto. No hay más. Bueno, pero ya estamos bien con lo del apellido. Lo máximo fue cuando escuché Otto son las 11. El otro día estábamos Otto son las 11. Ese no lo he escuchado. Sauces 9, Sweden Coffee. Estábamos inaugurando un centro de acopio en Tungurahua hace 3 semanas con el ministro Javier Lazo. Y el agricultor que hablaba a nombre de la comunidad me presenta como Otto Schwarzenegger. me causó risa. Y le dije, ojalá, imagínense ustedes, ahí tiene que estar bueno la herencia donde Arnold. Bien, ha sido el vicepresidente de la República. Creo que ha sido un diálogo sincero. Seguramente habrá muchas preguntas que ustedes habrán querido que yo haga, que quizás me he olvidado o por falta de tiempo no las he hecho. Hemos abarcado algunos temas importantes. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Les repito, yo no trato de confrontar con mis entrevistados, pero tampoco les permito que hagan un monólogo de un espacio. Le agradezco, Otto, su presencia. Rafael, yo quería dejar nada más al país un mensaje de optimismo. Yo sé que la situación se puso difícil en el mes de octubre, pero confíen en que estamos haciendo lo correcto, en que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por sacar adelante a este país que es la casa de todos nosotros. Metámosle optimismo, metámosle ganas. De peores situaciones hemos salido, Rafael, los ecuatorianos somos gente luchadora, dentro y fuera de nuestro país. Sabemos sacar la situación adelante y esta vez no va a ser la excepción, ¿sí? Ok, gracias, amigos televidentes. Hasta aquí llegamos. Tengan ustedes muy buenas noches. Canal 1 presentó Artículo 18 con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil,